Filósofo suizo. Se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración en Francia. Su sensibilidad literaria se anticipó al romanticismo y por los nuevos y fecundados conceptos que introdujo en el campo de la educación, se le considera el padre de la pedagogía moderna. Representante típico del tratamiento individual en la educación. Su alumno se educa solo con un preceptor. Sus fines educativos no son individuales, sino también sociales, diferentes a los de la educación dada en su tiempo, en contra de la cual se manifestaba. La vuelta a lo natural, fuera de convencionalismos sociales, es la clave de la idea de la educación de este gran personaje. La naturaleza es lo primitivo y valioso, lo esencial de la especie humana. La razón de ser de la pedagogía, que se funda en primer lugar en las leyes psicológicas, es instaurar en la infancia el propósito de la libertad mediante la actividad, aprender por la propia experiencia y no tanto por lo que le enseñen los demás. Rousseau era un pensador naturalista, según el cual el progreso de la humanidad es una regresión, pues la razón se ha impuesto sobre el instinto natural. La propuesta fundamental de este autor llega a decir que la educación debe respetar el orden de los deseos para conquistar la felicidad. Este gran autor afirma que la naturaleza, el hombre y las cosas son las fuentes del conocimiento y de la educación del niño. Por eso, sus primeros conocimientos tengan que ver con las sensaciones y con las necesidades. El movimiento conecta al niño con su cuerpo, con sus fuerzas y con su voluntad, haciendo posible que se convierta en un individuo dueño de sí mismo. La propuesta de Rousseau es una pedagogía del conflicto que surge de la interacción entre los valores sociales establecidos y la búsqueda instituyente de nuevos valores. Según el filósofo Rousseau, aprendemos de la experiencia. Solo por la experiencia hay aprendizaje. Este aprendizaje necesita del juego y la diversión. En la posición rousseniana, la razón aparece como consecuencia del ejercicio de las capacidades. Para que ésta surja de la acción del resto de facultades, es necesario poder ejercerlas libremente. Entre las obras más famosas de Rousseau destaca El contrato social, el cual se convirtió en una de las creaciones más leídas después de la Revolución Francesa. Dicho ensayo fue eclipsado por El Emilio, que gozó de gran fama en aquella etapa. El Emilio se centra en la educación del individuo, cuyo referente está en la formación del niño durante la infancia, la adolescencia y la juventud, hasta llegar a ser un hombre libre, un ciudadano y un individuo independiente. Rousseau consideraba a la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando, pero él se dio cuenta de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. Cuatro grandes principios psicológicos informan la doctrina pedagógica de Rousseau. 1. La naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico del educando. A este principio se le llama la ley de la sucesión genética. 2. El ejercicio de las funciones en una etapa de la vida afirma y prepara el advenimiento y manifestación de las funciones ulteriores. A este principio se le llama ley del ejercicio genético funcional. 3. La acción natural es aquella que tiende a satisfacer el interés o la necesidad del momento. Rousseau ha comprendido admirablemente que la acción, incluso cuando da la impresión de ser desinteresada, viene a satisfacer una necesidad
o un interés funcional. 4. Cada individuo difiere más o menos en relación de los caracteres físicos y psíquicos de los demás individuos. Rousseau establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje, ajustados a las edades del educando, y pone de relieve que donde mejor aprende el niño a conocer a los hombres es en la historia. La educación del mismo debe surgir libre y con desenvolvimiento de su ser, de sus propias aptitudes y de sus naturales tendencias. Para tratar al alumno se debe tener en cuenta su edad, poniéndolo en su lugar y reteniéndolo en él. El maestro es el encargado de enseñar solo realidades. Los grandes postulados de su teoría pedagógica que presentaré a continuación siguen vigentes. La educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender en los niños. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Es considerado el padre de la didáctica, pedagogo peculiar. Realizó formidables esfuerzos para hallar un método que fuera independiente del maestro y pudiera provocar el desarrollo de las facultades del niño, basando su método en la intuición. Fue el primer pedagogo que trató de entender la educación como un proceso de autoformación. Todo saber surge de la íntima experiencia del individuo. Pestalozzi cree que la educación es para todos y que la redención de la humanidad puede efectuarse mediante la educación. El primer problema de la educación es cómo coordinar la libertad de la naturaleza con la norma del deber. Para ello, hay que conseguir que el niño apetezca el bien. Expresaba que la virtud no se educa con la palabra, sino con los cuidados que se dedican al niño y con las fuerzas que ellos hacen surgir. Esas fuerzas son las del corazón y la inteligencia. Desarrolladas armónicamente, se conseguirá la auténtica educación. Sus principios pedagógicos se basaban en 1. La naturalidad, la cual le brinda la libertad en el aprendizaje para que el niño interactúe con lo que le rodea. Pestalozzi creía que el núcleo fundamental de la educación es la familia. Segundo principio es la educación elemental. Debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas. Y el tercer principio es la educación física, que incluye como medio la fortaleza y la resistencia corporal. Esta última va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. Para la enseñanza de su método pedagógico, tuvo en cuenta la educación intelectual. Lo más importante para el conocimiento debe ser la intuición, entendida por Pestalozzi como acto espontáneo y creador por el cual el niño se representa en el mundo que le rodea y que se manifiesta en 3 leyes, las cuales son la enseñanza de los números, la enseñanza de la forma, que incluye el observar, medir, dibujar y escribir, y la enseñanza del lenguaje. Hizo aportaciones a la educación elemental y a la educación preescolar, dejando muy en claro su punto de vista con respecto a la forma de aprender del individuo. Utilizar un método de enseñanza en el que los niños aprendan conjuntamente unos de otros.
La enseñanza debe estar basada en la coeducación. Se debe educar a través de la creatividad y la productividad. Se debe dar la enseñanza de la moral y la religión también desde la familia. Tener en cuenta que las relaciones entre madre e hijo benefician al niño en el desarrollo de sus sentimientos. La educación social se debe dar tanto en la familia como en la escuela. Y por último, pero no menos importante, considerar la práctica de la escuela-trabajo, relacionando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con actividades del campo. Se debe tomar en cuenta la importancia del desarrollo del niño, así como también la utilización del juego para poner en práctica las diferentes experiencias y actividades. Las actividades espontáneas del niño adquieren un valor. También dio importancia a las actividades manuales. Se utilizó el dibujo como medio para desarrollar la motricidad fina. Ejercitó la conversación sencilla para aprender a leer. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Se da gran importancia a la relación del niño en su entorno familiar, especialmente con la madre. Consideró la afectividad como una prioridad desde el momento del nacimiento del niño. Se destaca el desarrollo social del niño en la familia y en la escuela, y consideró importante la creación de las instituciones para atender a los niños de escasos recursos económicos.